Pocas rivalidades futbolísticas son tan importantes e intensas, como la que sostienen el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol. Dos clubes que han estado batallando década tras década por el trono del fútbol español, europeo y mundial. Dos clubes antagónicos en muchos sentidos. Y con aficiones completamente enfrentadas la una con la otra. Con este panorama, resulta impensado que algún futbolista decida jugar tanto para el Barça como para el Madrid, a riesgo de ser declarado como enemigo por la afición de alguno de los dos clubes, entre comillas, traicionado. Sin embargo, son muchos los profesionales del balompié que han decidido jugar con la camiseta blaugrana y la merengue, sin importarles lo que digan los demás. Hola amigos, les saluda Knuckles. Y les saluda su servidora Blaze. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzamos. Luis Figo. ¿Quién mejor para abrir esta lista que el Judas por excelencia? Luis Felipe Madeira Caeiro, mejor conocido como Luis Figo, o simplemente Figo, fue uno de los mejores jugadores de la década de los 90, y principios del 2000, tanto en la posición de interior como extremo. Figo debutó como profesional en el Sporting de Lisboa en 1990. Realizó actuaciones bastante destacadas, llamando la atención de grandes clubes europeos. En 1995, ficha por el Barça, convencido por Johan Cruyff, quien lo necesitó para reemplazar a Michael Laudrup, jugador del que hablaremos más adelante. Figo vistió los colores blaugranas durante 5 temporadas, ganando 7 títulos, y siendo uno de los mejores del plantel. Incluso llegó a ser el segundo capitán del equipo, detrás de Pep Guardiola. El portugués se convirtió en una de las mayores personalidades del fútbol español, y todo un ídolo de la afición barcelonista, hasta el verano del año 2000. Antes de iniciar la temporada 2000-2001, el recién electo presidente del Barça, Joan Gaspart, se negó a darle un aumento de salario a Figo, pese a su gran rendimiento. Muy diferente al caso de Rivaldo, Balón de Oro en ese momento, a quien sí le aumentaron el salario. En un intento por presionar a la directiva, Figo y su agente se acercaron al recién electo presidente Florentino Pérez, quien le ofreció lo que quisiera, con tal de que vistiera la casaca merengue. Fue así que un 25 de julio del año 2000, se produjo uno de los mayores bombazos futbolísticos y mediáticos de todos los tiempos. Luis Figo fichó por el Real Madrid. Su traspaso se convirtió en el más caro de la historia hasta esa fecha, 10.270 millones de pesetas, o 61 millones de euros, y convirtiéndose así en el primer galáctico. Con el club merengue, Figo también demostraría un gran rendimiento, y fue partícipe en la obtención de varios títulos. En el 2005, Figo se convirtió en el primer galáctico en abandonar el Real Madrid, debido a que no entró en los planes de Luxemburgo, director técnico en ese momento. Fue así que el portugués llegó al Inter de Milán, donde finalmente se retiró como profesional en el año 2009. Figo ganó 7 títulos con el Barça. La Supercopa de España de 1996, la Recopa de Europa y Supercopa de Europa de 1997, las Copas del Rey de 1997 y 1998, y las Ligas de 1997, 1998, y 1998-1999. Con el Madrid ganó 7 títulos, las Ligas de 2000, 2001, y 2002, 2003, las Supercopas de España de 2001 y 2003. La Champions League 2001, 2002, y la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de 2002. Ronaldo Nazario. Ronaldo Luis Nazario de Lima, conocido por todo el mundo como Ronaldo, o el Fenómeno, es considerado por muchos, y me incluyo, como el mejor delantero centro de la historia del fútbol. Debutó como profesional en el Cruzeiro, en 1992. 2 años después dio el salto a Europa, fichando por el PSV Eindhoven, de la Eredivisie.
Tras convertirse en el máximo goleador de la liga neerlandesa y ganar la Copa de los Países Bajos, Ronaldo ficha por el FC Barcelona en 1996, a cambio de 2.500 millones de pesetas, récord de la historia de los fichajes hasta ese momento. En Can Barça, destaca a nivel internacional rápidamente, logrando su primer premio FIFA World Player. En el club español logra 34 goles en 37 partidos de liga, y consiguiendo varios títulos, siendo dirigido por Bobby Robson. Sin mencionar sus memorables regates y sprints, que son patrimonio del fútbol mundial. Al final de la temporada 1996-1997, tras unas duras negociaciones con el presidente José Luis Núñez sobre la renovación del contrato, y que finalmente no llegaron a nada en concreto, Ronaldo decidió aceptar la oferta del Inter de Milán, que abonó al Barcelona los 4.000 millones de pesetas de la cláusula de rescisión del contrato, récord de la época. Tras coronarse campeón del mundo en Corea-Japón 2002, con la selección de Brasil, Ronaldo fue traspasado al Real Madrid. Su mala relación con el entrenador del Inter de Milán, Héctor Cooper, fue el motivo de su adiós. Su traspaso se cerró por 45 millones de euros una hora antes de que cerrase el mercado de fichajes, siendo el mayor bombazo de los últimos años. Junto a otros jugadorazos como Roberto Carlos, Zinedine Zidane y Luis Figo, Ronaldo conformó al Real Madrid de los Galácticos. Tras el Mundial de Alemania 2006, y debido a diferencias con el entrenador Fabio Capello, Ronaldo abandonó el Madrid en el mercado de invierno, y puso rumbo a Italia, esta vez, para jugar en el AC Milán. Lamentablemente, el fenómeno no pudo disputar muchos partidos, debido a problemas médicos, y una lesión grave en la rodilla. El jugador estuvo inactivo por muchos meses, hasta diciembre de 2008, cuando fue traspasado al Corinthians, donde Ronaldo finalmente se retiró en el año 2011. Con el Barça, el fenómeno ganó 3 títulos: la Supercopa de España 1996, la Copa del Rey 1997, y la Recopa de Europa 1997. Con el Madrid, ganó 4 títulos: las ligas 2002, 2003 y 2006, 2007, la Supercopa de España 2003, y la Copa Intercontinental 2002. Luis Enrique. Luis Enrique Martínez García, conocido simplemente como Luis Enrique, es un exfutbolista y actual entrenador. Su debut como profesional lo hizo en el Sporting de Gijón en 1989. A finales de junio de 1991 se confirmó su fichaje por el Real Madrid a cambio de los 250 millones de pesetas en que estaba valorada la cláusula de rescisión de su contrato. En sus primeros años en el equipo blanco, con Radomir Antić y Benito Floro al frente del equipo, no llegó a triunfar como se esperaba debido, en parte, a que fue utilizado en demarcaciones poco habituales para él, como el lateral o el interior, enfocando su juego a labores más defensivas. Con la llegada de Jorge Valdano al banquillo merengue, Luis Enrique vivió una de sus mejores etapas en el Bernabéu participando, principalmente, en la banda derecha. En la temporada 1994-95 participó en una goleada ante el FC Barcelona que finalizó 5-0, llegando a anotar uno de los tantos, y en la recta final del campeonato el club merengue se proclamó campeón de liga. Sin embargo, la temporada 1995-96 significó todo lo contrario para el jugador, con un Real Madrid inmerso en una crisis deportiva, que desembocó en su salida del club tras no alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato. En verano de 1996, fichó por el FC Barcelona, donde se reencontró con un viejo amigo de su etapa en el Sporting, Abelardo Fernández. Tanto con Bobby Robson, como con Luis van Gaal, el asturiano fue uno de los pilares del esquema de juego del Barça. Acompañado por su gran carácter, ganó rápidamente el cariño de la afición blaugrana, hasta alcanzar el estatus de ídolo. El 16 de mayo de 2004, tras varios años cosechando resultados irregulares con los azulgranas, jugó su último partido como profesional frente al Real Racing Club de Santander, finalizando así una etapa de 8 temporadas como jugador barcelonista.
El club le preparó un homenaje, y su entrenador, Frank Rijkaard, lo incluyó en el equipo titular. Jugó hasta el minuto 59, cuando fue sustituido por Marco Overmars, entre los aplausos del Camp Nou. Con el Real Madrid, Luis Enrique ganó 3 títulos, la Copa del Rey y Supercopa de España de 1993, y la Liga de 1994-1995. Con el Barcelona ganó 7 títulos, la Supercopa de España de 1996, la Copa del Rey, la Recopa de Europa, y la Supercopa de Europa de 1997, las ligas de 1997, 1998, y 1998, 1999, y por último, la Copa del Rey de 1998. Michael Laudrup es un exfutbolista y entrenador danés. Es considerado como uno de los mejores mediocampistas europeos de la historia. En mi opinión, fue el Andrés Iniesta del Dream Team, aunque también podía jugar en distintas posiciones ofensivas en el mediocampo, e incluso en la delantera. Con 19 años, Laudrup ficha por la Juventus de Turín, y compartió vestuario con Michel Platini, Paolo Rossi, Zbigniew Boniek, entre otros. A pesar de ello, el danés no demostró un gran nivel en la Vecchia Seniora. En 1989 fichó por el FC Barcelona, de la mano de Johan Cruyff. Con el Barça, Laudrup vivió la mejor etapa de su carrera, siendo uno de los pilares indiscutibles del equipo, y uno de los 3 jugadores extranjeros de aquel equipo histórico del Barcelona, al que denominaron Dream Team, junto a Ronald Koeman y Risto Stoichkov. Todo fue miel sobre hojuelas, con el Barça maravillando por su fútbol, y con Laudrup siendo el cerebro del medio campo. Hasta comienzos de 1994, cuando en la prensa estalló un rumor que apuntaba que Laudrup había firmado un precontrato con el Real Madrid para la siguiente temporada 1994-1995, algo que hizo que Johan Cruyff desconfiara del danés, y lo relegara al banquillo. También se comentó que Laudrup desestimó la oferta de renovación de parte del presidente Núñez, y que exigía mucho más. Estos rumores, que nunca fueron desmentidos por Núñez o por el vicepresidente Joan Gaspart, hicieron que la tensión entre Cruyff y Laudrup aumentara. A pesar de ganar la liga por 4ª temporada consecutiva, Laudrup manifestó que había dejado de disfrutar como lo había hecho en los años anteriores y que estaba harto de Cruyff. En ese verano del año 94, el danés dio el salto del Camp Nou al Santiago Bernabéu, pese a haber afirmado que solo saldría del Barça para volver a jugar en Dinamarca. En el Real Madrid jugó 2 temporadas, entre 1994 y 1996. Sin embargo, su nivel nunca volvió a ser el mismo. Abandonó el Real Madrid a la finalización de su contrato por 2 temporadas, en 1996, y decidió aceptar una buena oferta económica del Vissel Kobe, un equipo de la liga japonesa. Acabó su brillante carrera como futbolista jugando una temporada en el Ajax de Ámsterdam, en 1998. Laudrup ganó 9 títulos vistiendo la camiseta azulgrana. La Copa del Rey de 1990, 4 ligas consecutivas desde 1991 hasta 1994, 2 Supercopas de España en 1991 y 1992, la Copa de Europa de 1991, 1992, y la Supercopa de Europa de 1992. Con el Real Madrid ganó únicamente la Liga de 1994-1995. Bernd Schuster. Bernhard Schuster es un exjugador alemán y actual entrenador. Como futbolista comenzó jugando como líbero, pero se consagraría como mediocentro. Formado en la calle, comienza en el equipo de su barrio. Con 16 años ficha por el FC Augsburgo, en el que estuvo 2 años, siendo campeón de Baviera. A la edad de 20 años, disputa la Eurocopa de 1980, con la selección de Alemania, siendo campeón de esa edición. Schuster fue el jugador revelación de ese torneo, y recibió el Balón de Plata. Tras ese verano, es traspasado al FC Barcelona, donde un tiempo después, coincidió con Diego Maradona. Abandonó el club blaugrana en 1988, tras finalizar su contrato, y ficha por el Real Madrid, coincidiendo con la quinta del buitre.
Allí participa en el récord de goles de la liga, al conseguir marcar el equipo 107 goles, récord que sería batido en la temporada 2011-2012 por el propio Real Madrid con 121 goles. En 1990, ficha por el Atlético de Madrid. Después pasaría por el Bayer Leverkusen, el Vitesse, y el San José Clash de los Estados Unidos. Finalizó su carrera en los Pumas de la UNAM, de México, en 1997. Schuster ganó 6 títulos como jugador del Barça. Las Copas del Rey ganadas en 1981, 1983 y 1988. Una Copa de la Liga ganada en 1983, la Liga de 1984, 1985 y la Recopa de Europa de 1982. Con el Madrid ganó 4 títulos. Las ligas de 1988, 1989 y 1989-1990. La Copa del Rey de 1989 y la Supercopa de 1989. Samuel Eto'o. Es un exjugador camerunés que jugó como delantero centro. Y es, con justa razón, uno de los mejores 9 de la historia del fútbol. Empezó su carrera en el Club Deportivo Leganés de España, y en 1996 fichó por el Real Madrid Castilla. Tras descender con el filial blanco a Segunda División B, en su primera temporada, el club decidió cederle al Leganés, equipo en el que estuvo durante toda la temporada 1997-1998. En la temporada siguiente, 1998-1997, regresó al Real Madrid, debutando en la Primera División de España. Aunque a mitad de temporada se marcha en calidad de cedido al RCD Español. Curiosamente, esa temporada Eto'o jugó únicamente un partido. En 1999 regresó al Real Madrid, donde casi no gozó de oportunidades. A mitad de temporada, decidió irse a las filas del Mallorca, donde jugó por 3 años. En el club balear, el camerunés se convirtió en uno de los mejores delanteros de la liga, anotando muchos goles a diversos clubes, y saliendo campeón de la Copa del Rey 2003, anotando 2 goles en la final. Hasta el día de hoy, Eto'o es el máximo goleador histórico del Real Mallorca. En verano de 2004, tras varias temporadas de extraordinario rendimiento en el club balear, Eto'o ficha por el FC Barcelona, sabiendo que en ese club tendría asegurada la titularidad. Bajo la dirección de Frank Rijkaard, el León Indomable se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, anotando goles de todos los colores, y siendo pieza fundamental de aquel equipo histórico que Joan Laporta reconstruyó. Junto a Ronaldinho, Deco, Xavi, Puyol, Valdés, Messi, Rafa Márquez, entre otros, marcó una época dorada, que lamentablemente se manchó en las últimas 2 temporadas de Rijkaard. Bajo la dirección de Pep Guardiola, a partir del verano de 2008, Eto'o no se sintió cómodo, debido a que no le gustaba estar recibiendo órdenes todo el tiempo de parte del entrenador. Finalmente, y tras ganar el triplete en el verano de 2009 siendo un jugador determinante, el camerunés saldría mal del Barça rumbo al Inter de Milán, acusando a Guardiola de ser el responsable de esta situación. En el Inter, Eto'o tendría una segunda etapa dorada donde ganó un triplete. Después, el camerunés pasaría por diversos clubes, de manera aleatoria. En 2011 se va al FK Ansih Makhachkala de la Liga Rusa, luego pasaría al Chelsea, luego al Everton, luego a la Sampdoria, luego al Antalyaspor de Turquía, luego al Konyaspor del mismo país, y por último, se retiró en el Qatar SC, de la Liga Qatarí, en el año 2019. Con el Barça, el León Indomable ganó 8 títulos. 3 ligas, 2004, 2005, 2005, 2006 y 2008-2009. 1 Copa del Rey 2009. 2 Supercopas de España, 2005 y 2006. Y 2 Champions League, 2005, 2006 y 2008-2009. Con el Madrid, se presenta la curiosidad de que el único título en que aparece su nombre, fue en la Champions League de 1999-2000. Ricardo Zamora. Ricardo Zamora fue un futbolista y entrenador español del primer tercio del siglo XX, que alcanzó gran relevancia a lo largo de su carrera.
Es considerado como el primer crack del fútbol español, y en su honor se instituyó en 1959 el Trofeo Zamora, que premia al guardameta menos goleado cada temporada en el campeonato de liga. Cuando Ricardo Zamora nació, el fútbol aún daba sus primeros pasos en España, con apenas un puñado de clubes conformados para su práctica. En 1916, con 15 años, fichó por el Real Club Deportivo Español, tras disputar con el equipo una serie de partidos amistosos. Antes había disputado con el Universitari Sport Club 4 partidos del Campeonato de Cataluña. En 1919, Zamora decide abandonar el fútbol para retomar sus estudios, por petición de su familia, para convertirse en un médico, igual que su padre. Sin embargo, la directiva del Barcelona le ofreció un jugoso contrato para volver a las canchas, esta vez, vistiendo de azulgrana. Zamora disputó 3 temporadas con el Barça, donde obtuvo reconocimiento a nivel nacional, recibiendo el llamado de la selección española. Tras solicitar al club un aumento de ficha, y no obtenerlo, retornó al Español, donde permaneció otros 8 años. Fue con ellos con quien debutó en la que con el tiempo se convirtió en la máxima competición de clubes del país, el Campeonato de Liga, toda vez que se estableció finalmente en la temporada 1928-29, y tras un fallido intento el año anterior. Fue en 1930 cuando Ricardo Zamora fichó por el Real Madrid, que pagó por él 150.000 pesetas, uno de los mayores precios de la época. Zamora jugó 6 temporadas como merengue, donde desarrolló la mejor etapa de su carrera, la cual se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil Española. Debido a este conflicto armado, que sucedió entre 1936 y 1939, el fútbol español se paralizó. Desgraciadamente Zamora fue uno de los que la sufrieron en primera persona. Al comienzo de la guerra, y tras permanecer unas semanas escondido, el arquero catalán fue detenido por el gobierno de la República. A pesar de que hubo rumores de su fusilamiento, tras la intercesión del gobierno argentino, fue liberado, y marchó al exilio, estableciéndose en marzo de 1937 en la ciudad francesa de Niza, donde junto a otro futbolista español, José Samitier, se enroló en las filas del equipo local, el OGS Niza. Allí disputó su último año y medio deportivo, compaginando en la temporada 1937-38 su puesto con el de entrenador. Como jugador del Barça, Zamora ganó 2 títulos, las Copas del Rey de 1920 y 1922. Y con el Madrid ganó 4 títulos, las Ligas de 1931, 1932 y 1932-1933. Y las Copas del Rey de 1934 y 1936. Como dato curioso, Zamora protagonizó 2 películas, llamadas Por fin se casa Zamora, 1926, y Campeones, 1942. Y, además, fue director técnico de La Salle Fútbol Club, un equipo de mi país, Venezuela, en 1953.